¡Acción! Mis queridos, estimados crononautes, como se darán cuenta, estoy completando mi transformación hacia ser una señora de Polanco. Es más como señora que se deja el bigote por postura política, pero... ¿Cuál sería tu nombre de adivinadora? De adivinadora, yo creo que sería así como Madame Anal. Madame Anal. Con más de 20 años de experiencia en Ciudad de México, lectura de tarot predictivo, runas y oráculos, presta atención porque es experta en horóscopos. Escorpión, la luna está en Leo y tú sientes que eres el rey de todo el mundo. Pero ¿qué pasa si dejas que la creatividad fluya? Que todo vaya bien y que puedas crear muchas cosas, aunque seas un maldito inútil, bueno para nada. Madame Anal te ofrece más de 25 tipos de masajes para equilibrar el cuerpo y la mente, entre los cuales se encuentran masaje de próstata, masaje de cuello intrauterino, masaje 2 in the stinky, 1 in the pinky y sobada de medallas, entre muchos otros. Todos estos masajes cuentan con la opción de final feliz. Los Kleenex se cobran por aparte. Además, está la línea telefónica Consúltame Esta, con la cual puedes interactuar con Madame Anal las 24 horas del día. Vea, Madame Anal, es que yo estoy muy preocupado porque es que no sé si me van a dar el trabajo o me estafaron. ¿Usted podría ayudarme? Ahora te estoy leyendo las cartas y te acaba de salir la muerte, lo cual significa, como cualquier otra carta, que no sabes absolutamente nada porque es carta, papel y una impresión. Ahora lo sabes. Si quieres superar energías negativas, contacta con Madame Anal y deja que te guíe por los misterios de la vida. Madame Anal. Ábrete de corazón a corazón y lo entenderás. Madame Anal. Es más, como se darán cuenta, tengo de este lado este bonito implemento adivinatorio que es más efectivo que cualquier horóscopo que ustedes lean. Así que, mi querido productor, una pregunta que quiera saber al destino y se lo preguntamos a mi bonita bola anal. Perro. Mi crush me va a enviar fotos de sus patas, güey. El crush de Ternera Junior le mandará fotos de sus patas. Uy, dice, ¿cómo se ve? Sí. No sé si se han dado cuenta, pero nos acercamos peligrosamente a la mitad del año. Y hasta ahora hemos hablado de pintores, políticos, músicos, actores, activistas y otros personajes. Y eventos históricos, ¿no? Estamos muy contentos de este camino y queremos agradecerlos por estar. A veces están más, a veces están menos. Hay series que les gustan más, hay series que les gustan menos. Pero les agradecemos en todas. Así que para celebrar, y contando que 21 es 3 veces 7. ¡Matemáticas, hijo! Y el 7, según esto es el número de la suerte, pues aquí estamos otra vez. Antes de comenzar, nos gustaría contarles que ayudarnos cada vez es más sencillo. Tanto que incluso Vicente Fox podría hacerlo. No quiero que lo haga, no le quiero deber nada, pero él podría hacerlo. Si quieren hacer una donación regular mensual, vayan a patreon.com/clasemedieros y ahí hay varios paquetes de esos que le gustan al productor y pueden elegir cualquiera. Todos tienen algún tipo de beneficio. Hay mejores beneficios que otros, pero todos tienen un beneficio. Si quieren hacer una donación única, o cuando tienen un cambio de ese que les sobra en el cenicero del coche o de ese que van dejando ahí sobre el buró, vayan a Buy Me a Coffee. O sea, Buy Me a Coffee con doble E al final. Cómprame un café. / Los Crononautas. Ahí pueden hacer donaciones únicas. Esa es la solución que encontré. Como tuve un chingo de solicitudes de PayPal, no es cierto, no tuve ninguna, pero dije, bueno, ¿cómo podemos hacerle para tener un PayPal que sea muy sencillo? Bueno, se van a Buy Me a Coffee / Los Crononautas y ahí pueden hacer donaciones únicas, que por cierto también tienen beneficios. Si ustedes hacen un beneficio, una aportación, no un beneficio, también pueden hacer un beneficio, pero
hagan una aportación, me avisan y yo felizmente les mando al productor para que esté un día en su casa haciendo lo que ustedes quieran. Piénsenlo bien, porque hay cosas muy torcidas que le gustan mucho. Pero si ustedes están jodidos y hambreados como nosotros, no se preocupen. Si no están suscritos a este canal o en Spotify, vayan a hacerlo. Aquí los espero, vayan. Por favor, suscríbanse, denle seguir en Spotify al podcast, a este. En Spotify estamos divididos, acuérdense, está por un lado Los Crononautas y por el otro lado Escuela Nacional de las Artes. Pero si están jodidos y hambreados como nosotros, no se preocupen. Si no están suscritos a este canal o en Spotify, vayan a hacerlo ahora mismo. ¡Oblígame, perro! Pero si ya están suscritos, pueden compartirnos en su red social de preferencia, recomendarnos o simplemente hablar de nosotros. Todo lo que ustedes puedan ayudar va a ser muy bien recibido. Y ya que nos vendimos como Judas por 14 monedas, entrémosle al tema del día de hoy, que estoy muy emocionado. Les traemos la tercera entrega de esta serie, que para mí es como darme cuenta que no soy el más hambreado del mundo, ¿no? Y es básicamente entender lo que está dispuesto a hacer una persona para mantener el poder. Si les gusta el morbo, si les gusta el chisme, este es el lugar donde deben de estar. Les presento la tercera parte de la serie Misticismo y Política. Cuando comenzamos este proyecto, no nos imaginamos la cantidad de cosas que la gente hace o haría para mantener el poder y el status quo. Y esa parte, y esta historia que les vamos a contar hoy es muestra de ello. Este caso en específico es importante porque ha levantado una de las preguntas que aún al día de hoy parece no tener una sola respuesta clara. ¿Existen las brujas? Probablemente sí, porque si sigue Echeverría vivo, es porque tiene una bruja al lado de él. Desde luego, nosotros no vamos a quitarles la duda, pero sí vamos a comprobar que el ser bruja, desde una perspectiva política, podría ser mejor de lo que parece. Aquí, en la honorable redacción de la Escuela Nacional de Clase Medieros, creemos que ser o conocer una bruja es una bendición. Así que, en efecto, creemos que existen. Pero como todo lo que les traemos, esta no será una discusión sobre magia, sino sobre política, la conveniencia de nombrar a las personas así, y sobre todo, los atroces actos relacionados con ello. Y en este momento ustedes dirían, pero en México no pasa esto. Eso no, es como el racismo en México, no existe. ¡Claro que no! Sí pasa, pero vamos a tener que dedicarle un capítulo completo a cómo se trató la brujería en México, porque si en el resto del mundo fue confuso, aquí fue más. Así que prepárense y agarren su taza de café, contesten ese último mail maldito que tienen que contestar y comiencen a ponerse listos porque esto se va a poner chingón, político y esperanzadoramente feminista. Este es el Crononautas 21, yo soy Don Nadia y comenzamos con el misticismo y política parte 3, Salem y la liberación incómoda. Un aplauso. Crononautas. Someone called the devil in that forest. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos... Devil take you all of you be damned! Hoy, política y misticismo. Parte 3. Las brujas de Salem. Capítulo 1. ¿Qué significa ser bruja? Aquí viene una advertencia. Cada vez que yo diga bruja en este show, me refiero a cualquier persona. ¿Nani? No es una identificación genérica como tal, y mucho menos es una distinción. La distinción genérica se la dieron los actores políticos, pero cualquiera de ustedes pueden ser brujas. Ser bruja ha significado mucho dependiendo de en qué momento histórico te encuentres. A veces requería mucho estudio y una disciplina ejemplar, y a veces un talento nato y una capacidad natural para entender a los otros, la naturaleza y el mundo en general. Y uno podría pensar que fue la ciencia quien terminó por joder el juego, que fue su maldita superioridad moral y egomanía, lo dice Pati Navidad y el presidente, no yo nada más estoy citando a estos dos personajes, lo que terminó mandando a todas las brujas a vivir en cuevas y comer niños. Pero no fue así. El enemigo natural de la brujería no fue la ciencia. De hecho, podemos asegurar que muchos de los remedios
métodos de mezcla y otras estrategias para curar a los pacientes provienen de prácticas brujeriles. También el entendimiento del ser humano como parte de un entorno que lo afecta y que por lo tanto lo influye, que es la base del conocimiento científico. Tampoco fue la razón o la filosofía, porque al igual que ellas, la brujería se basa en hacerse preguntas, no dar respuestas absolutas y sobre todo mandatos o mandamientos. Bienvenida, Gala. Su enemigo mortal fue y sigue siendo aquella práctica que se agarró de explicar la realidad a partir de la intervención divina, aquella que todo lo reduce a una voluntad y a un plan preestablecido, la religión. Pero no cualquier religión. El peor enemigo, digamos, si esto fuera Batman, el guasón de la brujería, sería la religión cristiana, apostólica romana o catolicismo. Pero vamos por partes. Un primer dato importante. Las brujas no comenzaron a llamarse como tal hasta la aparición de la Biblia y el cristianismo específicamente en el Antiguo Testamento. El libro 1 de Samuel es en donde se cuenta la historia del rey Saúl y sus hijos. Sin entrar en muchos detalles y para no aburrirlos, el relato habla de cómo el rey mandó traer a una hechicera para ayudarse a ganar una batalla. Desde aquí la política sigue dependiendo ampliamente de ellos, pero eso es una nota que les dejo ahí. Al hacerlo, la hechicera predijo la muerte de sus hijos y al poco tiempo esto sucedió. Evidentemente no tenemos evidencia para asegurar nada, pero tenemos la ligera impresión de que la bruja no solo era una persona inteligente y sabía que el ejército de Saúl no era necesariamente el mejor organizado, sino también que es probable que se diera cuenta de lo estúpidos que eran sus hijos y lo poco preparados que estaban en la guerra. Evidentemente, la cosa es que el ejemplo es usado en la Biblia para mostrar que las brujas son portadoras de mala suerte y malintencionadas. ¿Por qué? Porque la recién formada religión en ese entonces moría por convertirse en la mano derecha de los reyes y líderes de aquel entonces. Es decir, la razón por la cual la incipiente religión cristiana estaba interesada en destruir las prácticas paganas no era porque las creyera negativas, de hecho absorbió muchas de estas. Eso vendría después. En realidad lo que deseaba con todo su corazón era tomar su lugar, pero sobre todo el poder que los hechiceros, místicos, chamanes y todo tipo de figuras naturalistas habían obtenido. Y esto no es sorpresa. Antes de la propagación del cristianismo, la idea de una persona sabia con conocimiento del mundo y dispuesta a ayudar a los demás era algo bastante normal. Hombres y mujeres en tribus y asentamientos humanos tomaban este rol y lo hacían de una forma orgánica y natural. ¿Cuál era la clave? Así como había personas encargadas de la casa, del cuidado de los vulnerables, constructores, también había alguien que se dedicaba a colectar las historias de la comunidad, explicaciones sobre lo que había pasado y sobre todo, aplicación de las soluciones de ese pasado. Claro que esto les daba un lugar especial, pues eran los únicos que se convertían en portadores del conocimiento que no solo se obtenía a partir de matar a otro cabrón o de matar a un animal, era conocimiento que se iba generando a partir del entendimiento de la gente en el lugar donde estaba. Así que si lo pensamos desde una perspectiva crítica y un tanto burlona, la religión católica no existiría sin estos viejos sabios como antecedentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre mío. La palabra bruja en realidad nace como un peyorativo. Tanto en español como en inglés proviene de un origen celta o protocelta y se asocia directamente con hechizo, con hacer o encantar a alguien. Los celtas son un muy buen ejemplo de cómo todo fue cambiando gracias al catolicismo. Tanto que al día de hoy Irlanda está dividida en dos y tiene como fundamento la diferencia religiosa. Si ustedes no saben por qué hay una Irlanda del Norte y una Irlanda, hay muchas razones políticas, pero hay también una razón religiosa. Son los protestantes contra los católicos. Y ahorita vamos a ver esa división. Ténganme paciencia. El punto aquí es que la Iglesia Católica notó que el lugar que tenían los hechiceros representaba dos grandes problemas. Uno, contradecía la máxima de que Dios resolvería todo mágicamente, místicamente, ¿no? Y todo intencionalmente, y por lo tanto, ellos eran los únicos que representaban el camino hacia Dios. Imagínense que llegabas tú y querías decirle, no, pues Dios es el que decide tu futuro, y llegaba una señora y te decía, no, pero es que la señora Rosana, que está allá atrás, también habla con Dios. Y habla más chido. Y además me da mota. Y nos ponemos chidas. Pero sobre todo, y lo más alarmante de todo este asunto,
es que mayoritariamente eran mujeres. Mujeres sabias, inteligentes, fuertes y sobre todo con poder. Y no hay nada que le den más miedo a la Iglesia Católica, señores, señoritas, señores, que una mujer con poder. No a esa marcha. ¿Por qué? Porque es feminista. Porque lo único que es empoderarse más para ir tomando más fuerza para lograr lo que ellos quieren, el aborto de los niños. Sí, están muy preocupadas ahorita por el tema de que mataron a una niña. ¿Y cuántas niñas matan en el vientre? Es entonces que eliminar a las brujas se convirtió en algo central. Se dieron cuenta, como ya son prácticamente femeninas, que eran malas, controladoras, pero sobre todo peligrosas. Es por ello que entre el siglo XIII y el siglo XV comienza a usarse la palabra bruja y se le quitan todos aquellos adjetivos que pudieran confundir a los feligreses. Sobre todo, mientras los viejos sabios hablaban casi siempre desde la tierra, la madre y la naturaleza, y cómo todo era una equivalencia de fuerzas y de energías, los cristianos hablaban de la concentración de la energía positiva en un solo personaje arriba, pero que además tenía un enemigo mortal. El diablo. En el camino, todo aquello que no se sometiera a su iglesia era considerado como pagano o bien diabólico, cuestión que evidentemente contradecía los designios de Dios y por lo tanto debía desaparecerse. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. Interesantemente, probablemente no tanto para ustedes ya que llevan como una hora aquí, aunque gracias a las cruzadas la religión católica se extendió por toda Europa, algunas regiones del mundo se mantuvieron libres. África, por ejemplo, mantuvo una visión un tanto más naturalista antes de las intervenciones europeas. Asia, hasta el día de hoy, mantiene una visión fundamentada en el conocimiento del mundo y su interacción con el mismo. Esto demuestra un segundo punto. Las brujas son inventos de la religión católica, pero el conocimiento del mundo, la conexión con él, que le llamaremos wiccanismo o chamanismo, eso siempre ha estado. Sin él nos habríamos tardado muchos siglos más en entender nuestro mundo. El punto es que llamar bruja a una persona se convirtió parte de un mecanismo de defensa de los cristianos. Cada mal paso, cada mala decisión, cada elemento de maldad era directamente señalado como brujería. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El productor está cagando en su casa y de repente suena el timbre. Si el productor hubiera vivido en el siglo XV, inmediatamente le hubiera adjudicado ese hecho a la brujería. Pero como vive en el siglo XX, le echa la culpa a Dios. Dios mío, Señor, sálvame. Piénsenlo muy bien. Eran los siglos en donde si no morías porque tenías una herida mal cuidada, te morías por chorrillo, una tos o simplemente porque te caías. Dios mío, sácame de aquí. Todo lo que había avanzado en términos de entendimiento del humano se quemó en una hoguera y se sometió a los designios de Dios. El problema, Dios estaba tan ocupado que no podía atender a todos y parecía que tenía una preferencia por los ricos, por los señores feudales y por la monarquía. Esta es la razón por la que el paganismo nunca murió. A pesar de que la religión católica y sus derivados dominaban Europa y parte de América, las prácticas fuera de la norma eran bastante comunes. Tanto que aun cuando los monarcas se declararon católicos, mantuvieron cerca consejeros y personas con este tipo de conocimiento más como mundano para ayudarse a salir adelante. Caso y punto, el mito del mago Merlín. Básicamente es la historia de cómo no cura, pero el mago Merlín es el que ayuda al rey Arturo a volverse el hombre que todo el mundo esperaba, ¿no? Entonces, y no era un católico, era un hombre de ciencia. La distinción entre mago y bruja suena tonto, pero era de suma importancia. El mago era alguien que buscaba el bien de todos, mientras la bruja era entender el mal. ¿Qué es en el fondo todo este problema? El maldito pitocentrismo. O sea, hace la necesidad masculina de mantener a todo lo que no fuera hombre sometido. Capítulo 2. Salem, el laboratorio maldito. Otra aclaración, no Salem el gato de Sabrina, Salem, Massachusetts. Conforme avanzaron los siglos, la religión comenzó a estudiarse y a reestudiarse, tanto para abrirla como para regresarla a sus fundamentos. Yo no me imagino cómo regresas a su fundamento algo que ya tiene muchos años de pudriéndose, pero bueno. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Calvino, otros teólogos y filósofos comenzaron a cuestionar el absolutismo de un Dios que controla todo, mientras otros comenzaron a cuestionar a los monarcas y a su designio divino. Porque como ustedes saben, la razón por la que los reyes se mantenían en el poder era porque decían que Dios era el que quería que se mantuvieran. Entonces imagínense el cura diciendo, a ver, yo soy el único que habla con Dios, pero tú eres el que te queda aquí. ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo vamos a jugar en este juego?
Es aquí donde el cristianismo se topó con alguien igual de pragmático que ellos, el Leviatán del estado monárquico, y que ya no tenía, además, ya no contaban con las mismas equilibrio de fuerzas. Es decir, la iglesia no tenía un ejército, pero los estados sí, y ellos podían hacer valer su pensamiento sobre las cosas. Ideas como el libre albedrío, la conciencia y el espíritu comenzaron a regarse entre los creyentes, que cada vez más encontraban difícil creer que había un Dios todopoderoso que guiaba todo lo que sucedía. También las sociedades se desarrollaron en un sentido material, lo cual permitió perder el miedo a la naturaleza, a lo no conocido, y eso obviamente pensaron los cristianos que le ayuda al diablo. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que cuando empezaste a garantizar salud, educación, comida, casa, cuando ya no te morías porque te cayó una lluvia y te enfermaste, la gente empezó a decir, o sea que no era nada más Dios, también yo tengo que hacer algo en este mundo para que las cosas funcionen. Obviamente no todos estaban de acuerdo con regresarle responsabilidad al ser humano, como los astrólogos creen que... ¿Me puedes hablar serio de la astrología o qué, güey? No. Lo siento. Otra vez. Obviamente no todos estaban de acuerdo con regresarle responsabilidad al ser humano. Como astrólogos que creen que la posición de un planeta define tu día, o como economista que cree que el libre mercado es el que rige el bienestar de las familias, hubo un grupo conservador que buscó a toda costa mantener la lectura e interpretación de la Biblia lo menos libre posible. Esta versión llevó a que los peregrinos que salieron de Inglaterra y viajaran primero a Holanda y luego al Nuevo Mundo, que fue América, se convirtieran en los defensores de la Biblia. ¿Por qué huían? Porque décadas atrás, con Enrique VIII y sus sucesores, la corona inglesa comenzó a pelear con la Iglesia Católica. Se dice que la pelea estaba ligada con el deseo del monarca de divorciarse y hacer lo que quisiera con su pito. Puede ser una de las teorías. Lo que está por detrás es en realidad la resistencia al endurecimiento de la religión proveniente de las reformas calvinistas. Sin meternos mucho en las reformas porque ya los estoy aburriendo y no los voy a aburrir más. Thank you. Básicamente, y sin convertirnos también en un programa de historia de la SEP para la pandemia, Thank you. Eran reformas que buscaban mantener, proteger e impulsar los valores básicos del cristianismo, sobre todo evitar la lectura libre de la Biblia. Lo que los calvinistas hacían mucho era la lectura directa del documento y estar constantemente leyéndolo, como en un afán de evitar la sobreinterpretación. Esto suponía una batalla con los monarcas que en aquella época contaban y creían en el poder absoluto, lo cual la religión intentaba también tener su parte, por lo menos ser partícipe de eso. La misma iglesia comenzó a separarse en su propio centro. Además de las corrientes monásticas, las corrientes políticas hicieron muy complicado mantener un pensamiento unificado, lo que llevó a la creación de corrientes protestantes, corrientes ortodoxas y algunas otras, como la corriente de abuso de la famosísima de los legionarios de Cristo. Ajá. Tercera idea. La iglesia quería el poder de los reyes, pero estos estaban más hambreados que ellos. Así, la persecución, encarcelamiento y desaparición de muchos calvinistas los llevó a migrar y como resultado llegaron a aquella tierra donde ellos juran que no había nada, aunque los nativos americanos evidentemente tuvieron otra idea al respecto. Massachusetts y Virginia fueron algunos de los lugares a donde llegaron. A mediados de 1600 lograron firmar un convenio con la corona inglesa para parar la persecución de la que eran presa y mantener una relativa libertad de culto. Porque era libertad de culto para ellos, pero no era libertad de culto para los nativos americanos. Ahora conocido como Danvers, Salem se estableció en las orillas del río Naumkeag. Obviamente, hubo una pugna por esas tierras con los nativos que ahí vivían, que al poco tiempo terminó con el establecimiento de los peregrinos y la desaparición prácticamente absoluta de estos locales, ¿no? Establecerse ahí les permitió crear una comunidad fuerte basada en la lectura directa de la Biblia, pero sobre todo basada en los principios que pensaban que estaban perdiéndose en Europa. Esto significaba que los roles sociales estaban muy bien definidos y que era una estructura primordialmente patriarcal, dirigida por hombres y pensada solo en el beneficio de los hombres. Las mujeres tenían un rol poco menos que esclavo. Eran las encargadas de todo lo relacionado con el espacio doméstico, pero además poco o nada podían opinar sobre el resto de la familia, sobre ellas mismas o sobre la comunidad, porque Dios así lo había decidido. Yo no soy un lector asiduo de la Biblia, queridos crononautas, pero díganme dónde dice que las mujeres no pueden opinar. Además de cerrado, los pobladores le temían al cambio, ¿no? Venían de Europa y decían, no mames, vamos a llegar aquí y no queremos que las cosas se muevan. Tanto que cualquier problema inmediatamente era atribuido al diablo y a las tentaciones que el diablo traía. Incluso el nacimiento de muchas mujeres. Ahí hay un pasaje bien interesante. Hay una parte
de la historia de Salem, donde empieza a haber un nacimiento de mujeres, digamos, desproporcionado en la imagen de la gente que vivía en esa época. Entonces decían, no, es que el diablo nos está castigando por tener sexo. Entonces hay que dejar de tener sexo, porque si tenemos sexo nos mandan mujeres. Y si nos mandan mujeres somos un pueblo más débil. Entonces dejemos de tener sexo. Por eso los puritanos, así como había familias que tenían muchos hijos, había puritanos que tenían pocos hijos, porque precisamente creían, por ejemplo, si tenían, contrario a lo que sucede en México, donde hay parejas que deciden tener un género hasta que tienen el otro, o sea, voy a seguir teniendo hasta que tenga el niño, o voy a seguir teniendo hasta que tenga la niña. Acá era lo contrario, si después de 2 o 3 niños se repetía el género, preferían parar, ¿no? Era como, bueno, ya entendimos que no debemos de seguir agamándonos nuestras partes. Los juicios por brujería eran comunes en Europa entre 1500, de hecho desde antes, desde 1300 y 1600. Usualmente involucraban mujeres que se comportaban de forma extraña o errática, es decir, fuera de las leyes de Dios. Lo que no era común era que las mujeres aceptaran su rol como brujas de forma automática. Muchas de ellas reconocieron después de días y semanas de tortura, del abandono de sus familias, porque las mismas familias, cuando las declaraban brujas, muchas veces la misma familia decía ¡Fuck you! Adiós, y la dejaban ahí. Y imagínense, todo lo que has trabajado y todo lo que has cultivado se va a la mierda, porque tu familia cree que eres una bruja. Entonces eso las obligaba a reconocer que eran brujas, porque por lo menos así, o se morían rápido, o las liberaban si pagaban alguna multa o hacían algo. Dependía del pueblo, era la pena. Mujeres que preferían morir antes de reconocer que lo eran, porque sabían que estaban ahí por otras razones. Esto tenía como resultado que las dudas sobre si practicaban o no brujería pasaran a segundo término, y comenzaba a levantar sospecha en por qué se les hacía un juicio. La coincidencia es que las mujeres que defendían o tomaban roles que no se les consideraban propios a ellas eran las que usualmente terminaban siendo acusadas de brujas. Preocupó a las autoridades eclesiásticas absolutamente masculinas de aquel entonces que otros miembros comenzaran a cuestionar la legalidad de dichos juicios y sobre todo las verdaderas intenciones atrás de ellos. Escrito por Heinrich Kramer, es donde nace uno de los libros más citados de la época, pero también uno de los más cuestionados. El Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas. Este libro, que es una madre, no puedo decirlo de otra manera, es como el cúbole con tu cuerpo de las brujas. Postula muchas cosas sobre las ciencias oscuras y sobre las ciencias negras, pero una de las cosas por las que más se le recuerda es por todos los elementos necesarios para conocer, reconocer y enjuiciar a una bruja. Y aunque no les recomendamos leerlo, o sí, hagan lo que se les dé la gana, aquí les van un par de ideas que creo que pueden ser interesantes para ustedes. Para estas personas, en los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales, pero las mujeres son mucho más sensibles a recibir al diablo. Son seres más sexuales y, por supuesto, son capaces de manipular a los demás a través de la sexualidad, cosa que los hombres no hacen. Para ser bruja, la persona tendría que haber abandonado el cristianismo, coger con el diablo, volar, practicar magia y desde luego matar bebés, porque pues eso es lo que uno hace cuando se va a convertir en bruja. ¿Cómo llegó este sujeto a esas conclusiones? Kramer fue desde muy joven nombrado inquisidor, y en su historia está el caso de Elena Schubert, acusada de brujería contra un militar. A pesar de ser condenada, no sufrió ningún castigo ejemplar o similar a los que se sufrieron después por otras brujas, y eso puso sobre la mesa la necesidad de institucionalizar o resignificar lo que era hacer brujería. El caso de Elena fue el que detonó la necesidad por parte de este señor de crear este libro de reglas o normas para poder llevar a cabo estas cosas. ¿Por qué? Porque el señorito estaba muy enojado porque perdió el juicio contra una mujer. ¿Por qué Elena generaba estas reacciones? Era una mujer de origen austriaco, reconocida por su valor, su capacidad de mostrar su opinión, situación que evidentemente no era bien vista en esa época. Y aquí, mis queridos crononautas, es que podemos asegurar que sus ideas provenían no de una experimentación y observar las de Kramer, sino de un miedo profundo. El miedo a que una mujer le mostrara lo que probablemente todos sabemos ahora. Era un completo imbécil. Todo hubiera quedado ahí de no ser porque el Maleum se extendió por varias décadas y llegó a las manos de los calvinistas que encontraron en él una ruta y justificación a lo que ellos mismos temían: perder valores, que en este caso significaba perder nuestra pitocracia. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 21 sobre los juicios de Salem.
Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast, en _clase mediero, Ternera_junior, Don_Nadia_Reco o Deportes_Sofá. Veamos qué brujería o mezcolanza nos preparó el productor y regresamos. Intermedio clase mediero. Thank you. Si tienes pocos discos, pocas canciones y una leyenda de letras y música chingona, suena a grunge, ¿no? Pues según los cánones, no lo fue. Soy Baltasar y este es el Crononugget 10. Hasta hace unos cuantos años, el grunge era considerado un género de hombres, blancos, de pelo largo, con camisas de franela, pantalones rotos y tenis Converse. Su creación se atribuye a bandas como los Buzzcocks, los Melvins y Jesus Blizzard, que hasta ahora se reconocen como la intersección entre el punk y el grunge. Pero ¿sabías que, como el rock and roll, el grunge es un género que fue moldeado en sus primeras notas por una mujer? En 1983, Tina Bell, cantante y compositora basada en Seattle, funda con su entonces pareja Bam Bam. Dicha banda, que además estaba formada por Scott Ledger-Ward, Tommy Martin y Matt Cameron, fue uno de los proyectos de este último antes de ser baterista de Soundgarden y Pearl Jam. Su primer disco, Villains Also Wear White, fue grabado en el estudio Reciprocal, donde años después Nirvana, Soundgarden y otras bandas grabarían muchos de sus discos. Para darles una idea, Villains es de 1984. Nevermind de Nirvana y el Ten de Pearl Jam, considerados los discos que explotaron el grunge, salieron hasta 1991. De hecho, Kurt Cobain fue su jalacables durante un tiempo y los acompañó a tocar en los lugares más importantes de la ciudad: The Vogue, The OK Hotel, Gorilla Gardens, etc. En casi todos, con una muy buena entrada. ¿Cuál fue el problema? Que nadie creía que Tina Bell fuera real, o seria, o lo que fuera. Muchos de sus contemporáneos, incluso sus compañeros, la hacían de menos. Una mujer negra de 1,50 de altura, vocalista de una banda, generaba rechazo tanto que muchos de los aficionados del punk de ese entonces iban a su concierto a agredirla. Con el tiempo, Bell decidió retirarse no solo de Bam Bam, sino de la música. Murió de cirrosis hepática a los 55 años. Antes de que su hijo TJ Martin pudiera recuperar sus cosas en su casa de Las Vegas, todo había sido tirado a la basura. Y es así que gracias al pitocentrismo y al descuido de un casero, una pieza clave de la música punk, grunge y rock de la historia está casi en el olvido. Me imaginaba, porque vos sabés que se habla que los originales tienen 3 piernas. Un caño no puede hacer ni a palos. Te voy a dar los lentes de caiga quien caiga. Hola estimados clase medieres, clase medieras, clase medieros. Soy Ternera Junior y vengo a agradecerles a los Patreon que nos han apoyado en este mes de agosto. Estamos muy felices de que sigan con este aporte y nos echen la mano de manera mensual. Especialmente agradecemos a Seth, Pepe, Erika, la donadora anónima, Jimena, Luis, Pato, Gabo, Juan y Ariana. Gracias a su apoyo hemos podido prepararles una sorpresa. Algunos ya la han estado recibiendo, pero es un pequeño detalle para demostrar cuánto los queremos. Sin más por el momento, ahora sí como Godín, espero que tengan una excelente semana y sigan disfrutando del capítulo. En verdad, muchas gracias. Per Xavi, assistència de Xavi més capradeta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. La fidelidad contra los cañonazos verdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula semanal de Deportes desde el Sofá en su episodio semanal de Crononautas. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Yo soy Rich. Vamos a hablar. Messi ha cambiado de equipo y es una noticia que ha sembrado el mundo del fútbol y el mundo deportivo. Bueno, en realidad ha sembrado el mundo en general y ha sembrado mucho más cosas, ¿no? Poniendo en preocupación de algunos incluso el ingreso que va a perder como tal la ciudad de Barcelona por la salida de Lionel. Pero no vengo a hablarles de todo el rodeo que armó dicho movimiento, o todo lo que les dolió a la afición del Barcelona, o de cómo Messi lloró en la conferencia de prensa.
o de cómo Joan Laporta es un verdadero idiota, o muchos otros detalles que envuelven esta salida. Vamos a enfocarnos algo más, algo que va completamente ligado a la noticia. Qué difícil es hoy en día ver a un jugador franquicia, un jugador emblema, que realmente empiece y termine toda su carrera en el mismo equipo que lo vio nacer y lo vio crecer. Claro está, vamos con jugadores que realmente marcan una distinción en la historia de este club, o de este equipo, o de esta organización, y no algunos jugadores que simplemente no salen nunca porque pues nunca les hacen caso. Y hablo de todos los deportes en general. Repasemos un poco este tema y veamos todo lo que conlleva. Hoy en día parece imposible, repito, que un jugador se quede con su equipo y en todos los ámbitos. Ya no vemos jugadores leales o jugadores franquicias, o franquicias leales, mejor dicho, a sus jugadores. Ya es muy complicado. Vamos a enlistar un poco. Hoy en día ya no tenemos jugadores o ya no tenemos casos como es Francesco Totti, Paolo Maldini, Paul Scholes, Carles Puyol, Roger Staubach, Dan Marino, Ray Lewis, Troy Aikman, Derek Jeter, Mariano Rivera, Mickey Mantle, el Magic Johnson, Larry Bird, Reggie Miller, Tim Duncan o incluso el gran Kobe Bryant. Pareciera que hoy en día pesa más que nunca el dinero, los contratos y todo lo que hay alrededor. La reestructura de salarios, los patrocinios, las prestaciones de los jugadores, las pretensiones de los mismos jugadores, el valor que le da el equipo al trabajo y al desempeño de dichos personajes. Todo influye y pesa mucho más. Y simplemente dejan ir a sus jugadores más queridos, más identificados, más idolatrados. Y para esto podemos voltear a ver casos históricos de jugadores que representaban lo máximo de sus clubes de origen y que simplemente los dejaron ir, o dichos jugadores quisieron cambiar. Vemos casos como Lionel Messi, como Raúl en Real Madrid, Xavi Hernández, Iniesta, Steven Gerrard, Iker Casillas, Bastian Schweinsteiger, incluso Babe Ruth, Brett Favre, Tom Brady, vaya, hasta el mismo Pelé, o el histórico jugador de los Chicago Bulls, Michael Jordan. Una lista de jugadores históricos que tuvimos la oportunidad o desgracia de ver con otros uniformes y que en realidad nunca fue lo que fue antes, con sus honrosas excepciones. Tenemos algunos casos que fueron históricos en distintos equipos, como Peyton Manning, por ejemplo, que es histórico en los dos equipos que llegó a portar el jersey. En este momento no puedo hablar de Messi, pues el uniforme solo ha sido para fotos, tal vez algún partido cuando ya haya salido este cápsula. Otro par de excepciones es nombrar a Babe Ruth, por ejemplo, que no hizo absolutamente nada con los Red Sox, y pues es el jugador histórico que se volvió cuando lo traspasaron a los Yankees. No es nombrarlo todavía, pero pues Tom Brady ya ganó un campeonato en el segundo jersey que lo tomó, entonces también es de consideración. Shaquille O'Neal pasó de los Lakers y ganó 3 campeonatos, pasó a Miami y ganó otro. Una vez más, es difícil entender la realidad detrás de todo este tipo de decisiones, desde los jugadores y el querer salir a buscar otra oportunidad en otro lado, o de los equipos y no querer seguir con este jugador que les dio tanto, por tanto tiempo. Es muy complicado. Pero que de repente sale a relucir que muchas veces todo esto de los deportes resulta ser muy evidente y un negocio gigantesco. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Ahí si quieren dejar en algún comentario qué otro jugador se les ocurre. Mencionaba con Donadi antes de poder grabar esto, el Tata Bernal, Sergio Bernal con los Pumas, salió también salió al Puebla en algún momento, pero también es un jugador que nunca dejó la institución o los colores que les identificaba, por mencionar alguno de otros tantos. Pero bueno, recuerden, pueden dejarnos sus comentarios aquí en la Escuela Nacional de Clase Medieros o en @deportes_sofá en Twitter e Instagram. Esto fue su cápsula semanal de deportes desde el sofá. Esto es Crononautas, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Yo soy Rich. Y se ven. Colores, ¿cuál es tu preferido? Messi. De los colores, ¿cuál es tu preferido? El Messi. Fin del intermedio. Capítulo 3. Salem es solo un ejemplo. Gracias por seguir acá con nosotros, sobre todo después de ese marco histórico. Pero vamos llegando a un punto. ¿Por qué Salem? ¿Fue el único caso de juicios? No. ¿Hubo alguno que comprobara la existencia real de la brujería? Tampoco.
Gracias a ellos hubo una mayor aceptación para las prácticas, tampoco. Lo interesante del caso de Salem, y aquí es donde se conecta todo, es que es de los pocos en donde se puede comprobar que las decisiones que se tomaron fueron en realidad resultado de supuestos, comprobados como falsos posteriormente, y la posibilidad de una deliciosa drogada en grupo. También hubo testigos espectrales y ahorita les voy a contar de eso. Okay. Whatever you say. Todo comenzó con dos pequeñas, Elizabeth Parris y Abigail Williams. Ambas comenzaron a mostrar actitudes raras, reacciones poco comunes, y sobre todo, mucha secrecía. Pubertad. Se sabe que además de portarse raras, las niñas pasaban horas en el campo sin saber con exactitud qué era lo que hacían ahí. ¿Qué van a hacer? Era Salem, era 1600 y cacho, no había ni siquiera libros porque no les gustaba leer. ¿Qué van a hacer? Pues jugar. Era una niña de 11 y de 9 años, entonces... ¿qué otra cosa iban a hacer? El problema es que ambas eran familiares, una hija y otra sobrina, de el reverendo Samuel Parris, un personaje respetado ampliamente en la comunidad. Los síntomas eran difíciles de explicar. Episodios de rabia, contorsiones involuntarias y piquetes en el cuerpo sin tener cicatrices. Como todo en la época, si no había una explicación clara y contundente, era brujería. O Dios, y Dios no iba a maltratar a sus niños. En aquellos tiempos, todo lo malo estaba relacionado al diablo, y por lo tanto podía ser considerado como brujería. Si una vaca se moría, era brujería. Si hubo una mala cosecha, era brujería. Sin embargo, el problema no estaba solo en esa creencia, sino en cómo determinaban quién y qué estaba causando la brujería. La primera fue Tituba, una esclava que trabajaba con los Parris y que inmediatamente fue señalada por su color de piel, su origen étnico y su forma de hablar. El racismo está en los bolsillos del hombre. Claro que esto no era lo único que tenía en su contra. Aunque se sabe poco de Tituba, lo que permaneció con un poco menos de prejuicio sobre ella era el conocimiento que sí tenía y demostraba sobre alquimia y curaciones naturales. Siendo de Barbados, era parte de su formación y aunque tenía prohibido hablar de eso con nadie, había gente que secretamente la buscaba para conocer dichos remedios. No era una rebelde, pero definitivamente sus creencias contrastaban con las de los puritanos. Después se lanzaron contra Sarah Osborne, mujer que cuestionaba constantemente los principios de la iglesia puritana, y finalmente Sarah Good, quien después de perder a su esposo comenzó a tener problemas económicos, lo cual levantaba sospechas de odio y resentimiento contra las personas a las que le iba bien. Era una señora que vivía en la calle o que vivía en condiciones muy malas, físicamente se veía desgarbada, se veía culera, por decirlo de alguna manera, científica, y entonces era ella la bruja. De hecho, este fue un patrón a lo largo de todos los juicios en Europa y América. Antes y después de Salem, las personas a las que usualmente se les acusaba eran aquellos que no formaban parte activa de la sociedad tradicional, los diferentes, los que no seguían las reglas básicas, o lo que serían en los 60s los comunistas. Muchos de ustedes ya hubieran sido quemados. Pero como todo juicio fundamentado en creencia, las tres mujeres, fueron juzgadas y sometidas a diferentes tipos de tortura para que confesaran. La única que confesó que sí era bruja fue Tituba, quien probablemente lo hizo con la idea de que eso le salvaría la vida o que le ganaría tiempo en lo que encontraba como escapar. No contaba con la relevancia social que los juicios tendrían posteriormente. Entre las tres mujeres echaron la culpa. Se señalaron como brujas, siendo las declaraciones de las niñas, las Parris y un par más que se unieron después, lo que determinó el destino de Good y de Osborne. Tituba logró mantenerse viva gracias a que ayudó en los juicios, pero también fue desterrada de Salem. Y aquí sucede algo interesante. Hay dos teorías de por qué Tituba declaró que era culpable. Probablemente lo hizo porque en efecto había platicado con las niñas de sus prácticas ligadas a su origen étnico y sentía un nivel de responsabilidad, o lo que es lo mismo, le contó lo que ella había pasado de niña y las niñas lo encontraron muy atractivo y querían practicarlo con ella. Ser bruja en ese contexto es completamente diferente a hacerlo en Salem. Para ella el conocimiento ancestral, así como las enseñanzas que contenía, era valioso y era lo que traía a ella desde niña. Entonces, ser bruja para Tituba probablemente no era tan malo como para los puritanos y solo era mal entendido por sus interlocutores, por la gente con la que vivía. Entonces, contarles estas historias pudo haber sido enseñarles brujería desde su perspectiva. Se cree que esta teoría es poco probable por el poco contacto que tenían las niñas con la esclava. También porque literalmente declaró que al firmar el libro con el diablo, cuando el diablo le ofreció ser bruja, vio los nombres de las otras dos implicadas. La otra teoría, que es la que aquí en la redacción defendemos, es que Tituba era extremadamente astuta y prefirió adelantarse a todos.
construyendo la creencia de que ella sabía mucho y no la podrían matar sin antes saber todo. Con los nombres y prácticas, los jueces tendrían que mantenerla viva para evitar perder la pista de las brujas. Recordemos que nadie aceptaba su culpabilidad hasta que la tortura la llevaba a aceptarlo, y aunque no había necesariamente un apego a la ley para los enjuiciadores, o los jueces, tener estos testimonios claros hacía mucho más fácil su trabajo. Lo que quiere decir es, mejor manténla viva y bien, un poco como le está pasando a Lozoya, ¿no? Que no lo meten a la cárcel mientras siga sacando mugre, ¿no? Y entonces, no, ahí déjala. Lozoya está aplicando un Tituba. Esta teoría es mucho más probable y comprobable dado que Tituba vivió muchos años después y no se le volvió a considerar bruja en otros contextos en donde vivió. Pero entonces, ¿qué chingados pasaba con las niñas? Sobre su reacción, tanto en sus casas como en el juicio, en donde reaccionaban a la voz y a las acciones de las acusadas, se piensa en envenenamiento por hongo en el pan que consumían. También se piensa que fue una broma que se salió de control, lo cual puede ser un poco más complicado considerando que hasta cierto punto las puso en peligro a ellas también, tanto en peligro de ser señaladas como brujas, como de violencia. Este fue el inicio. Durante el año de 1692 se acusaron a 150 personas de brujería. La mayoría, ¿de qué género creen que era? Femenino. You got it, bitch. Capítulo 4. El efecto Proctor. No proctológico. Proctor. La paranoia evidentemente creció exponencialmente, y aquí es donde el cruce entre política y misticismo se hace todavía más evidente. ¿Por qué tardaste tanto? La ambigüedad con la que se acusaba a la gente permitía que una vez que el caso era recogido, el destino era prácticamente el mismo. La muerte o destitución. Destitución era una cosa que podía hacer el gobierno o el estado en turno y quitarte todas tus propiedades. Todo, así, todo lo que tenías te lo podían quitar. Solo porque eras bruja. Aquí hay dos elementos importantes a considerar. Al ser denuncias hechas desde la población misma, cualquiera podría sospecharse como bruja, pero también cualquiera que quisiera cambiar, mejorar o retar cualquier cosa. Es decir, cualquier persona que estuviera en contra, aunque sea poquito, del orden establecido, podría ser considerado bruja. El miedo en los peregrinos, justificado o no, venía de su experiencia en Inglaterra, en donde habían visto la caída de la moral en la sociedad. Así, la paranoia no solo se apoderó de los pobladores, sino de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Es en este contexto que el caso de Bridget Bishop resalta la situación que se vivía. Bishop se había casado 3 veces y era dueña de 2 tabernas. Se sabe que no era muy cercana a la iglesia, a pesar de que su último marido fue pastor y fundador de la primera iglesia de Beverly. Aquí las teorías son variadas. La más aceptada es quitarle las tabernas, que eran impensables como propiedades de una mujer. La otra, la gente se incomodaba con su presencia, ya que era reconocida como una mujer fuerte que confrontaba en caso de ser necesario, un poco como Helena. Su juicio fue rápido. Al final se le atribuyó brujería por la forma en la que vestía y su ausencia en la iglesia. Su vida poco cristiana fue la que generó ese dictamen. John y Elizabeth Proctor son otro caso que reafirma la situación. Elizabeth formó parte de una enorme pesquisa que llevó a cerca de 36 personas a ser acusadas de brujería, pero se salvó de ser colgada porque esperaba un bebé al tiempo del juicio. A John Proctor lo acusaron de brujería por apoyar a su mujer, que en realidad estaba en esa situación por su culpa. Déjenme les cuento, es una historia muy bonita. Una empleada de la familia Proctor que trabajaba con ellos aseguraba que había visto un fantasma en la propiedad. Considerándolo una tontería, John, en lugar de escuchar la queja de la empleada, la puso a trabajar el doble porque decía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, que en realidad era como, pues, maestra, ves fantasmas porque no estás trabajando lo suficiente. Lo cual me recuerda a un empleador que tuve hace muchos años, que decía que su empresa iba mal porque nosotros estábamos muy cómodos, que debíamos de tener el hambre de novillero, esa hambre de salir adelante. Saludos. Cuando la puso a trabajar de tal manera, otra empleada, Mercy Lewis, fue la que fue a poner una denuncia. Y además no solo puso la denuncia, sino dijo que Elizabeth Proctor era la que la estaba hechizando. Abigail Williams, otra trabajadora, se unió y al poco tiempo la voz se corrió en Salem y en una comunidad cercana que se llama Beverly. A pesar del apoyo que recibieron por otros miembros de su iglesia, ambos fueron encontrados culpables, pero solo John realmente fue colgado, ¿no? O sea, fue el único que sí pudo pagar, porque en lo que esperaban a que naciera el hijo de Elizabeth, no le alcanzó. Tuvieron que pasar casi 10 años para que ella recuperara sus derechos ciudadanos y adivinen cómo sucedió. Y aquí es donde
esta historia llega a la cumbre. Así como se había acusado a otras personas, se comenzó a señalar a la esposa del entonces gobernador Sir William Phips de brujería, lo que levantó la atención del político, que inmediatamente comenzó a pelear por la desaparición de esos procesos. Lo que me parece más impresionante de esto es que William Phips, mientras fue militar, defendió a toda costa a los puritanos. Y de hecho por eso lo mandan a gobernar Massachusetts, porque aunque no era un puritano, defendía a los puritanos. Solo fue cuando se empezó a enfrentar a estas cosas que dijo, sí. O sea, sí, pero espérense, ¿no? Vamos a llevárnosla tranquila. Afortunadamente, para la gente que estaba detenida pero que no le habían ejecutado su pena, se volvió un asunto más de orden moral que de un asunto legal. Así, los mismos líderes que se juraban defensores de la ley puritana tuvieron que poner un alto cuando su propia familia se vio envuelta en estos procesos. Básicamente sería lo mismo que chairos contra fifís. Todo el mundo se acusaba y todo el mundo... Hubo un caso donde se acusó a una niña de 3 años de brujería. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Y no está de más, ya que llevamos un rato platicando esto, contarles que para seguir las declaratorias de culpabilidad, los jueces tomaban en cuenta las siguientes pruebas. Número 1, mis favoritas, las declaraciones espectrales. ¿Qué quiere decir una declaración espectral? Era cualquier declaración hecha por una persona donde asegurara que la persona que estaba siendo señalada por bruja se apareció en su casa. Número 2, el pastel de bruja. El pastel de bruja era una mezcla de trigo con un poco de levadura y orina de las personas que estaban afectadas por una bruja. Si un perro aceptaba el pastel de bruja, quería decir que estaba enferma la persona. Pero si no lo aceptaba, quería decir que estaba embrujado. ¡Ay, no digas tus mamadas! Entonces, imagínense un perro, traigo un perro hambreado de la calle que se va a comer cualquier cosa. Yo amo los perros, pero los perros se comen su vómito. Entonces, imagínense. Número 3, el tercer pezón. Cualquier marca, grano, folúnculo, verruga, lo que fuera, que apareciera en el cuerpo de estas personas era considerado como un tercer pezón y por lo tanto era el pezón por donde se alimentaba el mismísimo chamuco. Y cuarto, el toque de la bruja, que consistía en que si una persona sufría de un ataque hecho por una bruja, bastaba con que esa misma bruja u otra bruja la tocaran o lo tocaran para que parara. Así que ya saben, mis queridos crononautas, si tu tío acusa a tu tía de brujería, probablemente no es porque sea bruja, sino porque se quiere quedar con su terreno. ¿Cómo vio este capítulo sobre brujería, mi querido productor? Está cabrón, ¿no? Siempre que tienes un interés para defender, todo lo que te apoye lo apruebas. Si son brujas, chingue de madre. Me quiero quedar con esos terrenitos, con esa taberna. Pero ya cuando se meten contigo es... No, espérate. Esperamos les haya gustado este Crononauta. Recuerden que nos encuentren en Instagram como Los Crononautas Podcast. Igual en Patreon como _clasemedieros. En Buy Me a Coffee como Los Crononautas. También Escuela Nacional de Clase Medieros en YouTube. En Instagram. Y sobre todo, acuérdense de compartirnos, de llevar nuestro contenido a donde ustedes consideren pertinente. Necesitamos saltar la barrerita de la gente que nos conoce. Entonces, venga, llevamos como 2 meses en 160, así que echen la mano, vamos a salir. A ver, no creo que ni lleguen a este momento del video, pero si llegaron a este momento del video, no, pongan la manita así, o la que sale así, y nos imaginamos que ya. Bueno, los queremos harto, pasen una muy buena semana. Crononautas.